Soy biólogo, hago parte de la Asociación Tolimense de Ornitología y también soy revisor de IBER para algunos de los filtros de Colombia. ¿Están viendo la pantalla mía en este momento? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces pues esta charla va a estar pues más enfocada a los errores más comunes que encontramos los revisores de IBER. Hablando un poco sobre quiénes somos los revisores de IBER, somos un grupo de personas, alrededor de 25 personas, no solamente colombianos, sino que también tenemos extranjeros, que pues voluntariamente dedicamos algo de nuestro tiempo para hacer revisiones a los datos que suben las diferentes personas a la plataforma. ¿Sí? A nosotros no nos pagan, es básicamente pues un trabajo que hacemos voluntariamente por colaborar para que los datos pues tengan la mejor calidad posible. Y bueno, por eso es que también tenemos, de cierta manera, un gran número de registros acumulados por revisar, porque digamos el tiempo de todos es limitado. En este momento estamos hablando de que para Colombia tenemos alrededor de 25.000 registros por revisar. Son registros que tienen algún tipo de información que los filtros detectan como errados, que ya les voy a comentar de qué se tratan estos filtros, y que requieren que un revisor lo revise y verifique si la información es correcta o si hay que hacer algún tipo de modificación en la información. ¿Sí? Hago parte pues también del equipo de trabajo de organización, del comité de organización de IBER para el Tolima, y he venido pues trabajando desde sus primeras versiones en el evento. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, esto un poquito pues de información general sobre cómo funciona IBER. Tenemos más de 200.000 usuarios en IBER a nivel mundial que han subido pues cerca de 260 millones de observaciones para poder ingresar información a IBER, que IBER es la plataforma a través de la cual vamos a subir nuestros registros, ¿sí? Para poder participar como tal del Global Big Day se tiene, además de observar aves, de registrar aves, necesitamos colocar esos registros en la plataforma IBER, ¿sí? Si queremos que nuestra información cuente y de verdad participar en el evento, tenemos que por lo menos subir un listado con una especie. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, podemos hacerlo a través de la plataforma web, a través de la página web iber.org o a través de una aplicación para celulares que se puede instalar en cualquier celular y es fácil de utilizar. Se debe de crear una cuenta, así como uno crea una cuenta de correo electrónico, y a través de esa cuenta pues se sube la información. En esta charla pues no vamos a entrar en detalle sobre cómo abrir la cuenta, sino que nos vamos a enfocar un poco más en los errores más comunes que se cometen a la hora de utilizar la aplicación, pero sí les voy a compartir algunos links con información básica sobre cómo abrir las diferentes cuentas, cómo subir los listados, y también pues vamos a estar disponibles en este espacio que nos acaba de abrir la señora Matilde Cortolima para resolver, digamos, ya este tipo de dudas más específicas con cada uno de ustedes. Como les comentaba, entonces tenemos dos maneras de subir los listados, subir la información. Uno es a través de la plataforma de los celulares, una aplicación, o a través de la plataforma web, que es iber.org, y ahí pues comienza como tal el proceso de iniciar la lista, de subir un listado. Entonces, esta es una vista general de cómo se ve la página de IBER, además de que nos sirve para subir y organizar nuestra información. IBER es mucho más que eso, es una plataforma que cubre básicamente todo lo relacionado con aves, tiene información sobre la cuenta, sobre mi listado, nos permite organizarla, también nos permite explorar la información de otras personas, de otros lugares, de aves que queremos conocer, de lugares que no conocemos y estamos prontos a visitar. Esta información se utiliza para hacer diferentes análisis científicos,
También es una plataforma donde podemos aprender, tienen como una escuela para observadores, para observar, aprender a observar aves, noticias, por dicho, hay de todo, ¿sí? No solamente es subir información, sino que también nos da, nos enseña, nos permite mantener nuestro listado organizado, nuestra información. Yo les soy sincero, antes de Iber tenía un poquito desordenado mi listado de especies para Colombia y para el mundo, pero gracias a Iber, pues ya digamos tengo una idea más o menos de cómo está mi listado, de qué especies he visto, dónde las he visto, cuándo, cuáles me hacen falta, dónde las puedo encontrar. Toda esa información la pueden encontrar en la plataforma. Aquí tenemos alguna de la información que se encuentra en la página principal de Iber. Eh, Tenemos noticias, tenemos unas estadísticas generales para Iber, donde aparecen el total de especies registradas para cada país, los países que tienen más listas, por regiones. Tenemos unos mapas interactivos súper interesantes sobre los movimientos de las aves en épocas de migración, donde podemos saber dónde están, en qué temporada se mueven, en fin, o sea, es una fuente de información muy importante. Ya a nivel personal, pues tiene una pestañita que se llama Mi Iber, donde está como un resumen de nuestras observaciones y también pues tiene muchas cositas para cacharrearle. Esta es una de las secciones que más me gusta a mí, que es explorar, ¿sí? Donde podemos explorar, digamos, quiero saber dónde han registrado esta especie, uno coloca el nombre y lo puede buscar ahí, le dice dónde ha sido registrado, o una localidad, diga, voy a ir en un mes a Caldas, voy a ir al Amazonas o voy a ir a este lugar, entonces uno puede colocar el nombre de ese lugar en este cuadro y le va a presentar la información. Mapas de distribución de las especies, explorador de sitios de interés. Aquí tenemos más información. Esta es otra sección que me gusta mucho, que es especies en la mira, que es básicamente las especies que uno quiere ver o que le hacen falta en un lugar o tiempo determinado. Se puede uno suscribir a alertas. Básicamente uno le dice al programa que, bueno, envíeme un correo semanal o diario diciéndome cuándo y dónde, quién registró esta especie que me hace falta o quiere ver, y todos los días o cada semana le llega un correo diciéndole a uno dónde y cuándo. ¿Sí? Si uno quiere ver las especies, acá tenemos pues algo que los 100 primeros observadores de cada región, país, departamento, jardines totales, que es básicamente lo que hemos venido trabajando durante esta cuarentena, y ya hablo un poquito, Jair, ahorita les voy a mostrar un poquito más de eso. Áreas totales, que básicamente es como ya no solo el jardín, sino el barrio, pero también se puede funcionar. Y esto lo que les comentaba sobre el jardín y el listado que he venido llevando en esta cuarentena, que básicamente pajareo por 15 minutos en la mañana de 6 a 9 y otros 15 minutos en la tarde, y me ha permitido pues registrar desde el balcón del apartamento 96 especies de aves y como otras 12 o 13 cuando salgo a caminar a sacar el perro, ¿sí? Y no solamente pues me ha permitido tener este listado, entretenerme, ha sido divertido, me ha permitido pues también hacer algo que no hacía mucho, desde hace mucho tiempo, que era pajarear de manera continua en un mismo lugar, ¿sí? Y ver cómo funciona la dinámica de las aves, a qué hora canta el primero, a qué hora canta el último, quién es común, quién no es común, dónde están los territorios, a qué hora canta este, dónde se mueve. Básicamente cuando comienzo a pajarear, ya sé dónde buscar cada uno de ellos. En este árbol se para este, a este le gusta este, va a estar acá, este arbolito tiene frutos, entonces tengo que concentrarme ahí. Y esta información pues me va a servir mucho para el Global Big Day, porque ya sé qué especies esperar, ya sé cómo cantan, ya sé cuál es el raro, cuál me hace falta, ya sé dónde buscarlo, y básicamente es como la idea que tenemos planeada con este simulacro que queremos hacer y lo que queda con esta semana. Así que ustedes salgan a pajarear o que pajarean desde la ventana y se familiaricen con las diferentes especies que pueden encontrar en su territorio, ¿sí? Esa familiarización puede ser por ustedes mismos, o si no son capaces de identificar algunas especies, para eso estamos también nosotros, para ayudarles a identificarlas
y que puedan, digamos, hacer ese registro más adelante. O sea, las graban, les toman las fotos, nos los comparten, nosotros tratamos de identificarlos, pero lo más importante es que ustedes se familiaricen con las diferentes especies. He observado pues especies que no esperaba registrar aquí desde el balcón. He sido pues definitivamente afortunado, no pensé que fuera a registrar 96 especies, pero pues con paciencia y dedicación, eh, ahí vamos sumando de poquito. Hay días que no registro nada nuevo y hay días que registro uno, cada día es como más complicado. Entonces, ¿cómo funciona la plataforma de Ever? Entonces, tenemos que la plataforma web o la aplicación, las personas suben información, luego tenemos unos filtros automáticos que básicamente la plataforma intenta reconocer posibles errores en la información que subimos nosotros, ¿sí? O sea, básicamente existen diferentes filtros por regiones a nivel nacional, un filtro para el Valle del Magdalena, otro para la Cordillera Central, otro para el Piedemonte de la Cordillera Oriental, Piedemonte Amazónico, Amazonas. Entonces, digamos que si uno sube una especie del Amazonas en el filtro del Valle del Magdalena, automáticamente el programa, la plataforma, lo identifica como un posible error y esa información pues va como una base de datos donde los revisores la pueden consultar y comenzar como ese proceso de verificación o curaduría, ¿sí? Esos filtros también automáticos comienzan a funcionar antes de que ustedes como tal envíen los listados. Por eso es que muchas veces va uno a enviar el listado y no lo deja y uno, uy, pero ¿por qué no me deja? Y revisa y resulta que enfrente del nombre de la especie aparece como R. Si a uno le aparece una R enfrente, significa que es un registro raro, que algo, digamos, que no está bien, o puede que esté bien y el filtro pues esté cometiendo de pronto un error, pero hay que prestarle atención y en ese momento la plataforma nos va a pedir una información complementaria para poder verificar ese registro por cualquiera que sea la razón, el filtro lo esté identificando como algo raro, ya sea porque es una especie que no ocurre en el lugar, ya sea porque no es la elevación adecuada, ya sea porque no es el hábitat, ya sea por el número, ¿sí? Porque no es común, digamos, registrar 100 Ramphocelus dimidiatus en el mismo lugar. Entonces el filtro ahí tiene un número establecido para determinar cuál es un registro raro y cuál no es un registro raro. Entonces, luego de que la información pasa a estos filtros automáticos, ya entra a Iber, luego de que se dé esa información complementaria, es donde ustedes tienen que escribir básicamente para cada una de esas especies que aparece como rara, información complementaria, que vamos a entrar en detalle sobre eso y es donde más cometemos errores cuando subimos nuestros listados. Entonces tenemos la información ya, digamos que en la central, en la plataforma de Iber, esa información ya entra a su, digamos que a su página personal, a los rankings personales, a los sitios de interés, pero también esa información pasa a ser, digamos, pública, ¿sí? Información que puede ser consultada por otras personas diferentes a nosotros y eso también es lo interesante y por la misma razón por la cual nosotros podemos utilizar esta herramienta explorar, ¿sí? Porque al utilizar esta herramienta podemos mirar, observar la información que otras personas han subido. Esa información, además de ser consultada por otros observadores para ir a buscar las aves, para aprender, para chismosear, pues es utilizada para investigación y para actividades de conservación, como ya lo comentó Yair. Es increíble, o sea, muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es esta información para otras personas y para procesos de investigación. Muchas veces uno está buscando, está en medio de un proyecto, no, necesito saber cuáles son los últimos registros de esta especie, si alguien le ha tomado fotos y muchas veces uno entra a Iber a buscar y resulta que son pocos los registros cuando es un ave que es común en nuestra zona. O resulta que no hay fotografías, o resulta que no hay videos, resulta que no hay audio,
de una especie que nosotros vemos generalmente. Y esa información, si nosotros la hubiéramos subido, alguien la hubiera podido haber utilizado para hacer una investigación, y esa investigación hubiera resultado probablemente en un proceso de conservación que nos permita, digamos, apoyar procesos para cambiar políticas públicas en áreas protegidas y en actividades de educación. Entonces, toda esa información, cada detallito es importante y puede ser utilizado por otra persona, ¿sí? Entonces, como lo comentaba Yair, entre más información le demos a la plataforma, vamos a ayudar más al final a la conservación de las aves, ¿sí? Entonces, si toman la fotografía, súbanla, o tomen las fotografías, si toman los audios también, súbalos, compártalos, porque pues de nada sirve tomar las fotos y los audios si quedan guardados en nuestro computador personal. 4 reglas básicas para el uso de la plataforma, pues ya irnos a hablar un poco sobre esto, y ya lo tratamos con la pregunta que se hizo al final de la charla de Yair. Entonces, algo muy importante es ser lo más preciso a la hora de seleccionar la localidad donde observaste aves, donde vamos a observar aves. O sea, no es lo mismo decir que pajaría en Ibagué a decir que pajaría en el kilómetro 1 vía aeropuerto del parque deportivo. Lo mismo decir que hicimos un listado en el centro de Ibagué, bueno, en el Clarita Botero, en el Piedemonte, y luego subir el listado en otro lugar. No, porque alguien va a intentar utilizar esa información para hacer un análisis. Y básicamente lo que usted está haciendo es entrando errores a la plataforma que probablemente vayan a ser tenidos, pues van a ser utilizados también de manera errónea por otra persona. Entonces, también tenemos que hacer las listas con distancia máxima de 5 kilómetros, o sea, ya es el máximo 5 kilómetros, pero lo más recomendado es hacer listas de 1 kilómetro, o cuando tengamos un cambio importante en el tipo de hábitat, o cuando paremos. Recuerdo mucho que cuando comenzamos con este cuento, cuando todos estábamos aprendiendo, y todavía es muy común entre personas en que hacían listados de un solo día, y en ese día iban a 3, 4 lugares diferentes, se montaban en carros, en lanchas, bueno, en fin. Y así no funciona la cosa. Básicamente, cada vez que uno va a un lugar, que pajarea en un lugar y se tiene que utilizar un medio de transporte, ya tiene que terminar un listado y comenzar un listado nuevo, ¿sí? Si uno está pajareando en el interior de un bosque en buen estado de conservación, y de repente sale a un pastizal, ahí también debería de cambiar terminar el listado que estaba haciendo dentro del bosque y hacer un listado nuevo para esa zona abierta. Una anécdota, pues, que yo le cuento mucho a la gente, fue un pajarero en Vallasolano, el único básicamente pajarero, le tocaba solo toda esa zona, y hace como 3 años en el Global Big Day subió su listado, y su listado era de 14 horas, ¿sí? Y como con 280 especies, pero su listado durante su recorrido montó 2 veces en lancha, montó como 3 veces en carro, una vez 3 o 4 caminatas, en fin, hizo una cantidad de cosas, y pues en realidad esa información nos sirvió, los registros, pero no es una información muy útil para realizar análisis como tal. Pues lo recomendado otra vez, máximo 1 kilómetro, idealmente 1 kilómetro, máximo 5 kilómetros, si no hay una diferencia grandes en el hábitat y en el rango altitudinal. Un ejemplo de eso es como, digamos, cuando, por ejemplo, estamos pajareando en el cañón de Comema, todo el mundo sale a juntas y todo el mundo sube el listado al hotspot que dice cañón del Comema, pero es muy diferente la bifauna que encontramos y el hábitat en los alrededores de juntas a lo que podemos encontrar en el silencio, ¿sí? O sea, son listados que no se deberían de mezclar nunca. Hernán, me alegra saludarte.
Hola. Hernán, sí, la persona que estuvo acá de Iber fue muy enfático en que nosotros no deberíamos pasar ni siquiera 100 metros sin hacer una nueva lista, o sea que la persona no le debe dar como temor subir varias listas, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya lo de 100 metros es un poquito exagerado, sí, sería muy útil cuando ya estamos haciendo un estudio pues científico detallado, pero hacer una lista cada 100 metros también ya es un poco extenuante, sí, ya como que tiene que estar uno pegado al celular y esa tampoco es la idea, sí, la idea es pajarear. De hecho, lo que yo hago muchas veces es que comienzo la lista con el celular y solamente cuando termino la lista y tengo tiempo, ahí voy, anoto todas las especies. ¿Por qué? Porque no quiero pasármela pues todo el tiempo pegado al celular, anotando cada tortolita que veo, ni cada ranfocelo, sino que al final trato de hacer como un estimado, ¿sí? Entonces, lo recomendado es máximo 1 kilómetro. Si ustedes quieren hacerlo cada 100 metros, bueno, ya es decisión de cada uno. Pero lo importante es que no dejen de observar las aves por estar también pegados al celular. ¿Sí? Algo que comentó Jair es, pues que es muy importante. Obviamente no podemos subir un listado si no tenemos por lo menos una especie que está correctamente identificada, o sea, estar seguros de la identidad del ave. Eh, es algo que pues no solamente se trata de ir del Global Big Day, sino como es la ética del observador de aves, de no tratar de anotar un ave que no estamos 100% seguros de su identidad, de ese registro de que no está seguro, pues no va a cambiar nada al final, entonces mejor no anotarla, o vivir en algunos casos ofrece opciones como que águila SPP, colibrí SPP, y si de pronto de alguna manera usted puede identificar el ave, ya sea porque la vio después, puede ir de regreso a ese listado y cambiarlo, ¿sí? Importante también es tratar de estimar el número de individuos observados. Eso es básicamente tratar de subir listados completos, porque Iber nos permite subir tanto listados incompletos, es un listado en que no, digamos que no recordamos bien cuáles fueron las especies que observamos o no le prestamos, digamos, la atención adecuada y tampoco vamos a recordar el número de individuos, pero digamos que ese es el tipo de información que Iber trata de que pues que esté bien, que sea un listado completo. Y un listado completo es aquel en que creemos que pudimos registrar en la plataforma todas las especies que observamos y también el número de individuos de cada especie. ¿Sí? Entonces, eso es como lo ideal, pero muchas veces pues no pasa, pero es lo ideal. Subir todas las fotos y sonidos que sean posibles para poder ilustrar tu checklist. O sea, esta información no solamente nos sirve para tener, digamos, nuestra base de datos organizada, sino que también le permite a los revisores y otros observadores verificar la información. O sea, es increíble que uno revisa pues, los listados sin que el filtro los detectara como erróneos, y como lo comentaba ayer, nos encontramos muchos errores de personas, bueno, es fulanito y resulta que la foto que sube, el ave está mal identificada, o sea, no corresponde a la especie. Entonces, digamos que si podemos subir información como las grabaciones y las fotos, eso nos va a permitir verificar nuestra información y tener como soporte de lo que observamos. Y lo que les estábamos comentando antes es hacer salidas de preparación para familiarizarse bien con cada uno de los sitios, de los caminos, de las especies, los tiempos, dónde buscar a fulanito, dónde podría estar sutanito. Digamos que en los años anteriores, pues pudimos trabajar mejor esta parte porque pues teníamos como el listado, a usted le corresponde buscar estas especies, a usted le corresponde cubrir este tipo de hábitat. Digamos que este año no se hizo ese trabajo, entonces va a ser como un poco más libre, vamos a ver qué resulta. Va a ser como interesante ver cuántas especies podemos registrar sin esta preparación y sin el número de gente afuera como tuvimos los años anteriores, que también es, digamos que es información y nos va a permitir hacer análisis y comparaciones.
Y acá pues la última frase dice que este entrenamiento precompetitivo puede hacer la diferencia durante el Global Big Day, como cualquier cosa. Si uno no entrena, pues no puede esperar mucho a la hora de la competencia, ¿sí? Y ahora que pues sale aquí este término competencia, en términos generales, ¿sí? El Global Big Day, al igual que cualquier otra cosa donde se lleve un marcador, en este caso número de especies, número de individuos, número de listados, es una competencia, pero el Global Big Day es lo que usted quiera hacer, ¿sí? En realidad es una celebración de las aves, es un momento, es un día que nos permite a todos unirnos, salir a pajarear, observar aves, pasarla bien, hacer este tipo de cosas que estamos haciendo en este momento, hablando sobre aves, que de otra manera pues probablemente no lo hubiéramos hecho. Entonces es una celebración de las aves donde llevamos como un listado de lo que observamos. Entonces ahora pues vamos a hablar de los errores más comunes que encontramos los revisores en Eaver. Voy a presentar algunos ejemplos donde aparecen los nombres de algunos de ustedes y de otras personas, no se lo tomen a personal, esto acá es un proceso de construcción entre todos, es simplemente un ejemplo. De hecho al final voy a pedir a algunos voluntarios que quieran que revisemos sus registros que aparecen marcados por el filtro para que los revisemos y miremos entre todos a ver qué opinamos sobre esos registros. Entonces, digamos, los errores más comunes que encontramos dentro de esos registros que la plataforma ha registrado como el filtro como tal es la información complementaria de estos registros raros, los marcados como R. Luego tenemos pues ya errores como tal y la identificación de las aves, que en muchos de los casos son los más difíciles de identificar, a no ser que sea una especie que no ocurre en la zona, porque son registros que no son marcados por los filtros, ¿sí? O sea, ahí es donde está la mayor cantidad de errores, en las especies comunes, porque los filtros no los detectan automáticamente, sino que uno se los encuentra por casualidad cuando está revisando otros errores o está buscando información de otras especies, así como lo comentó Jair hace un rato. Y los otros errores pues son la ubicación y la información básica del checklist, que básicamente pues tiene que ver sobre el punto que se seleccionó donde se hizo el checklist, como lo comentaba Jair. Revisa uno el listado de especies y el listado corresponde a especies que generalmente habitan por encima de los 2000 metros y el listado lo subieron en un lugar a 800 metros o 700 metros y viceversa. Entonces pues no corresponden y esos pues a veces también son un poquito difíciles de identificar, ¿sí? Entonces ahora me comentan si sí lo pueden ver o no. Les voy a mostrar un poco cómo es la plataforma que manejamos los revisores de eBird y dónde está consignada pues esa información. Y yo creo que es la primera vez que un revisor le muestra esto a las personas, pero a mí me parece que es muy útil para que ustedes entiendan cuál es la información que nosotros manejamos, cómo se ven los errores, qué es lo que hay que hacer. Entonces nosotros tenemos en este momento, tengo un filtro para el Tolima donde tenemos 742 registros que necesitan revisión de alguna manera. Acá aparece pues la especie que está por revisar, aparece el nombre, la fecha, la locación y aquí aparece si tiene una nota, si tiene una grabación. Bueno, entonces uno puede entrar a esas cosas. Luego vamos a regresar de nuevo a esta plataforma para revisar algunos casos en particular. Entonces, por ahora vamos a regresar a la presentación de PowerPoint y volvemos. Entonces, este es el correo que les llega o les llegará cuando los filtros y los revisores pues identifican como un registro que se requiere más información, ¿sí? Entonces le llega este correo donde le dice este registro necesitamos más información, ¿sí? La información que usted
puso en el listado no es suficiente para verificar que este registro es válido. Y la manera en que usted debe contestar es pues tratando de proveer la mayor cantidad de información que permita verificar ese registro, ¿sí? Muchas veces uno los envía y la gente no contesta, el registro pues se queda ahí. Esos registros que están en proceso de verificación no entran a la plataforma, no entran a los listados personales, están como en un stand-by hasta que no se defina su situación. Luego de un par de correos y un tiempo, si las personas no contestan, estos registros pues son eliminados. O sea, ya no aparecen en sus listas personales y son eliminados como tal de la plataforma. Entonces acá tenemos, ahora vamos, entonces la información complementaria. Entonces vamos a hablar sobre la información complementaria, que es la información que deben de suministrar ustedes cuando a la hora de subir el listado les aparece ese cosito de R y no los deja subir hasta que ustedes escriban algo. ¿Qué es lo que uno espera como revisor encontrar en esa información? Lo que uno espera como revisor es encontrar información que le permita a uno verificar ese registro. Sí, digamos que usted colocó el Phyrocephalus rubinus. Entonces yo necesito que usted me diga, sí, es el Phyrocephalus rubinus porque tiene color rojo, tiene color negro, la pata es de este color, el pico es de este color, tiene el ojo café, la hembra es más clarita, pero no es roja, sino como rosadita por debajo, hasta estaban perchados en una perchita expuesta, atrapando moscas, ¿sí? O sea, uno dice, no, un pájaro rojo con negro, la hembra rosadita, atrapa moscas en una percha expuesta, y uno dice, no, este man en realidad sí vio el pájaro, ¿sí? Sí sabe lo que está hablando, y parece que sí es. Entonces ahí uno ya puede verificar la información. Pero resulta que, pues, lamentablemente, este no es el caso de la mayoría de estos registros por revisar. Y esto es lo que uno se encuentra generalmente en esta información complementaria. Entonces, acá hay varios ejemplos. Dice, se perchó en un cable de energía a descansar. Duró allí aproximadamente 5 minutos y después voló. Tengo fotos del ave. Bueno, listo. O sea, la primera información, se paró en un cable 5 minutos y después voló. ¿Para qué me sirve a mí esa información? No sirve para verificar nada. Luego dice que tengo fotos del ave. Bueno, no me acuerdo de cuándo es este registro, pero creo que es de hace como 2 años, nunca subió la foto. Si no la sube, de nada sirve ese registro y no se puede verificar. Observaciones en la carretera. O sea, ¿de qué me sirve a mí que lo vea en la carretera? O a cualquier revisor. Vocaliza cuando está anocheciendo. En algunos casos, descripciones sobre comportamiento son útiles, ¿sí? Porque hay especies, digamos, que son similares en cuanto a apariencia, pero tienen comportamiento diferente y pueden ayudar a la hora de realizar la identificación. Pero digamos, en este caso, vocaliza cuando está anocheciendo. En este está hablando de un nighthawk, uno de estos, un chordalis creo que era. Hay varias especies, en su gran mayoría de este tipo, que vocalizan cuando está anocheciendo, entonces no me está diciendo nada. En este caso, si vocalizó, debió de haber tratado de describir de alguna manera la vocalización o hacer referencia a otra vocalización en Senocanto, bueno, o decir que verificó en su celular, comparó las vocalizaciones y sí corresponde. Otro, tengo fotos del nido de los individuos, chévere, muy bien, pero las fotos nunca llegaron. Se oyó cantar y se le pudo observar el copete negro punteado. Este es alguien que subió un Picumnus granadensis para Ibagué, ¿sí? Que pues es una especie que no ocurre en el Valle del Magdalena, entonces no sé cómo le hicieron. Pues tampoco, pues no ayuda mucho. Aquí tenemos algo, individuo descansando en árbol pequeño, avistamiento realizado 5 metros a distancia con referencia guía de
a Yerbe Quiñones, más o menos, por lo menos está haciendo referencia a que buscó en el libro, y el que más se le pareció, pues fue esa especie, creo que esa era una garcita, ¿sí? Entonces, algo, pero no es lo ideal. Aquí hay otro que es muy clásico, cruzando carretera antes de Termales La Cabaña, o sea, ¿de qué le podemos servir eso? Este también es súper bueno, 2114, no sé qué significa, y acá dice que recorrió 252 hectáreas, muy bravo. Bien. Otro, a borde de carretera, sector Ventanas, da la impresión de ser muy pesado para subir al borde de la montaña, no voló al acercarme. No sé cómo interpretar esto. Luego tenemos un individuo sobrevolando junto a un grupo de corallips, o sea, no, definitivamente pues no sirve de nada esta información para un revisor. ¿Qué le sirve a uno saber que está volando con cuántas especies de aves planean en una termal contra un corallips? Pueden ser muchas. En todo el recorrido, 5 kilómetros, se vieron sobre la vía recogiendo piedritas y semillas. Perchado en medio de un árbol en horas del atardecer, muy, muy tranquilo. Entonces, pues, esta información, como ustedes se pueden dar cuenta, si a ustedes les tocara revisar esto, pues no les aporta mucha información, y de esto está pues lleno la mayoría de los registros que están por revisar en IBER. Uno muy clásico que nos encontramos de vez en cuando es que el comentario es, ese es, estoy seguro, lo vi bien, y ya, no dicen nada más. Acá tenemos un ejercicio. Dice, bueno, un cucarachero en el Jardín Botánico de San Jorge, y los comentarios son visto y escuchado. Bueno, bien, chévere, los vio, pero ¿qué fue lo que vio? Eso es lo que necesitamos saber, o sea, la especie y ser enfático o precisar qué fue lo que lo hizo diferenciar esa especie de otras especies similares, ¿sí? Y esa información no está. O sea, si yo me encontrara acá, bueno, yo creo que era este señor porque era un poquito más grande que Cantorquilus leucotis, más oscuro en la espalda, más rojizo, y las vocalizaciones también eran diferentes. Bien, aquí este caso, o sea, no hay información acá. Luego, esta especie nunca ha sido registrada ni siquiera en Ibagué, mucho menos en el Jardín Botánico San Jorge. Seguramente lo que ellos vieron fue el Cantorquilus leucotis. Entonces, un error ahí. Acá tenemos otros errores comunes. Acá tenemos a los compañeros de conservación de rapaces migratorios de Colombia, que hicieron un excelente trabajo realizando este primer censo completo para las migratorias en Ibagué. Un aplauso para ellos, en serio que un trabajo excelente, pero pues también cometen algunos errores en la plataforma de IBER. Entonces acá tenemos acá hay varias cosas para revisar. Entonces, primero, esfuerzo. El conteo duró 10 horas 25 minutos, que pues no, definitivamente no es recomendado hacer conteos tan grandes, aun cuando yo sé que ellos están allá parados, creo que ni paraban a descansar, sino que todo el tiempo estaban pendientes ahí, pero aún así una lista de 10 horas es difícil, muy complicada, y eso pues se puede presentar en errores en los filtros, como en este. Entonces acá quiere decir que observaron 156, que es probable, ¿sí? O sea, que es probable que en 10 horas hayan observado en esa zona 153 de estos periquitos, es probable, pero el filtro, un número tan grande, de una vez lo detecta como un error y nos lo envía, y bueno, comienza todo este proceso de revisión. Aquí tenemos al amigo Diego Fernando Espitia, que tiene acá este Pionus, y su comentario es sencillamente en vuelo. Bueno, bien, chévere, pero no me está aportando nada de información que me permita diferenciar esa especie de otras especies similares, que es lo que uno espera en este recuadro de información. O sea, básicamente yo no tengo manera de verificar este registro, entonces acá me toca proceder a enviarle un correo a él
solicitando más información y bueno, todo esto es cuestión de tiempo. Acá tenemos dos del compañero William Enrique, que tiene una ictinia que es rarita y difícil de identificar, y las únicas observaciones que tiene es en vuelo con 2 helanoides. Aquí lo que dio a ver este caso es cómo lo separó, cómo distinguió esta especie de la ictinia plumbia, es lo que dio haber colocado acá. Luego tenemos acá una piranga olivácea y la única observación en parche de bosque. O sea, esta información sobre el hábitat no es tan relevante como la información que que usted utilizó para identificar el ave. Es una descripción como tal de lo que usted observó y lo que la hace diferente a otras especies similares. Aquí tenemos uno que digamos que tiene información aceptable de Schneider. Este es una Moderamus. Dice un individuo bueno, pero acá sí dice algo característico por su ceja amarilla bien marcada. Digamos que se puede mejorar, pero por lo menos es algo y ya vamos avanzando. Aquí tenemos otro de un Tiaris olivaceus que dice verde oliva pequeño con barbas y cejas zapotes. Yo creo que con esa descripción ya es evidente, ¿sí? Y suficiente para saber que el señor Mauricio Jaramillo en realidad sí observó un Tiaris olivaceus y un registro que probablemente vaya a ser aceptado. Luego tenemos acá uno del profe Ronald, que también es uno bueno, individuo observado por un tiempo prolongado, lo cual me está diciendo de que pues tuvo tiempo suficiente para observarlo, detallarlo, que tiene el pico amarillo y coloración opaca. Entonces digamos que también es un registro que tiene información y que digamos que tuvo tiempo para observar bien. Tenemos aquí otro, es un black and white, un Cicaba nigrolineata, que es una especie rara en el departamento, si no estoy mal, de los pocos registros. Y la única información que tenemos es que estaba en una percha en bosque ripario y que tiene un registro fotográfico del septiembre de 2019, pero hasta la fecha el registro fotográfico no ha sido subido a la plataforma, entonces este registro pues también está ahí pendiente. Tenemos acá otro del profe Ronald, una loncura tricapila, un individuo visto con coloración café en vientre que lo diferencia de Malaca, orillas de una laguna fotografiado el día anterior. Pues nos da información clave, estas dos especies son muy similares, la única diferencia básicamente es la coloración en los flancos y en el vientre, y en eso pues está haciendo referencia a Ronald acá, y eso fue lo que le permitió separar una especie de la otra. Está, digamos que, aceptable El uso de subespecies, este es otro tema que también cae mucho dentro de los filtros, es un poquito complejo, pero en general no se recomienda mucho el uso de subespecies. Dentro de la plataforma hay opciones para activar que dentro del menú de especies aparezcan cada una de las subespecies y uno puede seleccionar las subespecies, pero digamos que resulta redundante en la gran mayoría de los casos colocar las subespecies. Ya sabemos dónde habitan cada una de las subespecies, es poco probable y casi que imposible registrar una subespecie diferente a la que ocurre normalmente en un lugar en otra zona. ¿Sí? O sea, aquí es básicamente decir que el pájaro rojo es rojo, ya se sabe. ¿Sí? Entonces no hay necesidad que el Tolmomias sulfuras acemus, que ya se sabe que vive en el Valle de Magdalena, lo registraron en la laguna, en el Tabacal. O sea, no hay necesidad porque ya el programa sabe eso. Digamos que las únicas oportunidades donde en realidad se justifica utilizar las subespecies es cuando uno registra una subespecie que no debería de ocurrir en ese lugar. Y ahí es donde encontramos los problemas, que identificar entre subespecies generalmente también es muy difícil, muy complicado. Tendría que estar uno como en una zona de contacto o algo así, estar muy familiarizado con las dos subespecies para poderlas diferenciar.
Entonces, no es muy recomendado, yo no los utilizo y le digo a la mayoría de la gente que no se complique la vida con eso, a no ser que sea pues algo muy, muy raro. Además de que la información sobre las subespecies todavía es un poquito ambigua y difícil, ¿sí? Si uno revisa los diferentes libros que están disponibles, en muchos casos tienen diferencias en cuanto a cuáles son las subespecies que ocurren en cada uno de los lugares, no solamente cuáles, sino cuántas. El único lugar donde se encuentran, creo que las subespecies completas es en el Handbook, of en el libro de aves del mundo, y ese pues no tiene acceso restringido, hay que pagar, entonces lo mejor es como evitar ese tipo de problemas. Acá tenemos dos ejemplos, no he revisado este, probablemente, bueno, no sé dónde ocurre esta subespecie, si en realidad si es del Valle Magdalena, si es del otro lado, qué dice Ayerbe, qué dice Macmillan, en fin, eso es un poquito complejo. Acá hay otro ejemplo, aquí subieron una Grallaria quitensis de la raza Western, habría que revisar, pero pues no hay necesidad. Entonces mucha gente expresa como preocupación, no, es que yo subo lo de las subespecies porque es que a mí me gusta pues tener mi información organizada y en el caso de que separen las especies, pues yo ya tengo eso ahí. Yo le digo, bueno, está bien, sí, entiendo eso, pero entonces resulta que lo que ya les decía, o sea, es como redundante decir que el pájaro rojo es rojo que habita en este mismo lugar que ya se sabía, ¿sí? Y lo otro es que el programa automáticamente, cuando sean aceptados, cuando finalmente se separen esas especies, el programa, la plataforma, automáticamente va a coger sus registros, los registros de todas las personas que están en esa zona y los va a colocar para esa nueva especie y los de la otra subespecie los va a asignar a esa otra. Entonces no hay que preocuparse por eso, que el programa lo hace automáticamente y hay que tratar pues de evitar complicarse con las subespecies. De identificación, bueno, es también un error muy común de que las personas pues confunden las especies, pero es que hay que estar 100% seguros. Acá hay uno que es muy común, confundir el Picumnus granadensis, que es el endémico del Valle del Cauca, con el Picumnus olivaceus que se encuentra en el Valle del Cauca y en el Valle del Magdalena. Acá tenemos una Tlapetes flavices en Santa Librada que está como a 800 metros, entonces no debe ser, quién sabe qué habrán observado. Especies introducidas, entonces es otro error común que se pasa sobre todo con la columba, con la paloma esta, que la manera correcta de colocarla, dado que es una especie introducida y una opción, cuando uno coloca columba, ahí aparecen varias opciones, entonces hay que seleccionar la opción que dice introducida y no esta sola opción, porque nos va a aparecer también en el filtro como un error. Es una especie introducida y debe ser colocada en la plataforma como tal. Aquí tenemos otro error en con la especie, entonces acá dice Sporophylla plumbea, y aquí, bueno, esto es francés, pero medio se entiende que fue identificado por el guía local y que lo observaron en el Parque de los Nevados, entonces, pues eso es poco probable, seguramente lo confundieron con una catamenia o uno de estos semilleros de páramo, pero Sporophylla plumbea pues no habita en el páramo, entonces tiene tanto la especie, bueno, puede ser la especie mal o puede ser la localidad mal. Entonces ahí hay que hay que enviarles el correo, verificar cuál es la información que está incorrecta. Y con eso termino, bueno, esta parte de la presentación por PowerPoint, y ahora quisiera escuchar de pronto a algunos de ustedes si tienen preguntas hasta el momento. ¿Cuánta gente nos queda? ¿Alguien tiene? Bueno, Yo. ¿sí? Gracias. Yo Hola. tengo una pregunta con la localización, porque es que la app de eBird, eso tiene por coordenadas y pues yo me baso en eso porque pues yo no tengo GPS
pero al subir, bueno, tengo un ejemplo y al subir la información me manda a la Antártida, pero pues yo no sé cómo corregir esa vaina. Bueno, es complejo y es algo ya como tal de la programación o como del sistema del software y pasa en varios lugares, ¿sí? Entonces ahí nosotros, tú me puedes reportar ese error a mí y yo le puedo escribir a, pues digamos, al superior y ahí hasta cuando llegue a la persona que puede realizar el cambio. ¿Ok? Vale, listo, gracias. Es un error de la plataforma. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios hasta el momento? ¿Qué opinan de lo que les he comentado sobre lo que les mostré de estos errores comunes? Yo, Juan Camilo, Hernancho, ¿qué tal? un abrazo gigante aquí. Estamos con la Mona viendo la charla, muy buena la charla de las orientaciones. La recomendación de la posición geográfica, ¿se entiende? Por ejemplo, cuando usted va a hacer un transepto, usted prende el celular y comienza la pajareada, tener Sí, en cuenta que no hay que abrir la checklist, cerrar la checklist y volver a abrir la checklist, lo que hace es abrir dos listas y eso es un error muy común también. Quería solamente compartirlo. sí, es un buen apunte. Si uno la abre, comienza el listado y ya cuando termina, lo cierra. Y el celular y la aplicación automáticamente le van midiendo la distancia y marcando el recorrido. Ya usted verá si va, qué es lo más recomendado, ir subiendo las especies o si al final llena su listado. Ya es como cuestiones personales. Vale, gracias. Estamos en el diálogo. Bueno, pues, ¿alguien más? Saludos. Saludos. ¿Alguien quiere que revisemos sus listados de libros? ¿Alguien quiere ser el conejillo de Indias? Ver si tiene errores, cómo se pueden corregir. Yo, Hernán. ¿Quién? ¿El profe? Sí, Bueno, es que vi un cucarachero o una enicorina leucoticia, ajá. pero pues le tomé foto, pero decidí no enviarla a vivir porque no sé, estoy como dudoso entre si es esa o la otra leucopilis. Bueno, profe, pues esas, hasta que no esté seguro, no puede subir la información. Sí, lo único que podría hacer un comentario, se observó una enicorina SPP, ¿sí? Y ahí lo que le toca a usted es tratar de observarla bien, pero generalmente estas genicorinas pues tienen distribuciones altitudinales diferentes, ¿sí? Sí. Es que esta es aquí en 950 metros, entonces me da la posibilidad de Poco que es la probable que primera. sea Leucopris, poco probable, Sí. pero hay que verificar. Pues si quieres revise mis listados. No, pero entonces, bueno, vamos a revisar, vamos a darle unos 5 minuticos más para darle ya espacio a Yair porque nos está pasando el tiempo y vamos a revisar entonces algunos de los listados del profe. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Hola. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, Entonces sí. vamos a filtrar acá. ¿Dónde está el observador? Pueden ver acá especies. No lo veo. Acá, usar. Vamos a buscarlo, a ver qué nos dice. Y esto es lo que nos enfrentamos entonces los revisores. Oye, mientras tanto, una preguntita. Ahorita que nosotros vamos a estar, digamos, estacionados mucho tiempo, ¿qué es el recomendado entonces de hacer las listas? ¿Por tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, el tiempo, ya que estando quietos, y básicamente no vas a estar cambiando de hábitat, no vas a estar cambiando de altitud, entonces digamos que ese par de problemas, ese par de variables no serían un problema, y hace el tiempo que tú quieras, pues yo creo que máximo una hora puede estar bien, yo las hago de 15 minutos, hago varias de 15 minutos al día.
Profe, ¿cómo es su apellido, perdón? Hernán. Me perdió. Profe, Perdón, Hernán Fernández, estoy por H. Fernández Cere, el usuario. Fernández. No, pero debe estar entonces por Fernández. Vamos a ver si lo encuentro. Fernández. No lo veo. ¿Está por H? Tenemos a William. Ah, mi usuario es H. Fernández R. No lo encuentro, lo encuentro. Se debe ser que no tiene errores. Tenemos a William, listo que lo tengo acá, a ver qué tiene el amigo William por revisar. Ok. Entonces uno entra ahí. Según esto, solamente tiene un registro por revisar. ¿Por qué? Entonces este es el registro de él y vamos a ver qué es lo que dice. Dice que tiene el Aulacorhynchus albivita, ahí lo que se puso fue a dar lora con lo de la subespecie y por eso el programa lo mostró, ¿sí? El programa lo filtró y aparece ese error. Entonces ahí le tengo yo que enviar un correo a él para que verifique esa información. ¿Quién más quiere que revisemos? ¿Claudia? Sí, sí, dale. Pero tampoco la encuentro. ¿Cómo aparece No te encuentro. A veces aparecen por el nombre. ¿Cómo aparece? ¿Con qué nombre apareces? Claudia Guerra, sí, Claudia Guerra. O Clau Guerra, ponlo tal vez con KW. No me acuerdo. Bueno, creo que mejor nos vamos acá sí porque no encuentro los usuarios tan fácil como pensé. Pues podemos revisar acá algunos registros. Y acá, bueno, miremos los que llegaron en estos días. Pues acá tenemos uno de los chicos de las Rapaces. Tenemos uno de Gonzalo, debe ser de Roncesvalles. Podemos revisar tal vez ese. Miremos a ver qué fue lo que escribió. Entonces, don Gonzalo registró un Cryptorellus undulatus y su observación en la carretera. Entonces, ¿qué opinan de ese comentario? ¿Nos sirve para verificar la información o no? Yo creo, definitivamente no. Carlos Mario Restrepo, Lurocali, Rufus Belli, entonces hacen comentarios, vamos a ver qué dice, que tiene la vocalización, pues que vocalizó, pero no describe la vocalización, entonces digamos que es un poquito complicado verificar eso. Tenemos otro. Acá, Stephanie Duque. Acá Yellow Green en un video Flauiris tiene su foto, entonces acá yo puedo mirar y efectivamente es un Yellow, entonces acá digamos yo ya podría aceptar ese registro, lo haré más tarde. Aquí dice que tenemos un Antracotórax, vamos a mirar la foto a ver qué pasa. Orlando Tovar, Antracotórax, y sí, efectivamente es un Antracotórax. Entonces digamos que en ese caso estos registros que tienen grabaciones, pues, y que son correctos, pues es mucho más fácil el proceso de verificación y por eso es importante tratar de poner la mayor cantidad de información posible.